Mi nombre es Carlos Mendoza y durante 3 años fui el cofundador y circuito de Technova, una startup que creé junto con mi mejor amigo desde la universidad, Roberto Silva. O al menos eso era hasta que Roberto decidió que mi contribución ya no era valiosa para el futuro de su empresa. Todo comenzó en nuestro último año de ingeniería en sistemas, cuando Roberto y yo pasábamos noches enteras en el laboratorio de computación desarrollando ideas para aplicaciones móviles. Yo siempre había sido el técnico, el que convertía las visiones de Roberto en código funcional, mientras él se encargaba de la parte comercial y las presentaciones. Carlos, tu algoritmo de recomendaciones es increíble, me decía Roberto mientras revisábamos los resultados de nuestro primer prototipo. Esto podría revolucionar el comercio electrónico. Las oficinas de Technova estaban en un coworking space del centro de la ciudad, un espacio abierto lleno de startups jóvenes y emprendedores ambiciosos. Mi escritorio estaba junto a la ventana, rodeado de múltiples monitores y notas adhesivas con fragmentos de código y algoritmos que había estado perfeccionando durante meses. Carlos, me llamó Roberto desde su oficina de cristal, la única oficina privada que teníamos. Los inversores quieren ver una demo de la plataforma esta tarde. Esta tarde, levanté la vista de las líneas de código que había estado depurando. Roberto, necesito al menos una semana más para optimizar el algoritmo de aprendizaje automático. No tenemos una semana. Necesitamos el demo hoy. Roberto había cambiado en los últimos meses. Su éxito inicial captando la atención de inversores había inflado su ego, y cada vez trataba nuestras decisiones técnicas como si fueran sugerencias opcionales en lugar de requerimientos fundamentales. El algoritmo no está listo, insistí. Los resultados son imprecisos cuando se escala a grandes volúmenes de datos. Tú solo haz que funcione, respondió con impaciencia. Los inversores no van a notar pequeños errores de precisión. Pero no eran pequeños errores. El corazón de nuestra plataforma era un sistema de inteligencia artificial que yo había diseñado para predecir comportamientos de consumo con una precisión sin precedentes. El problema era que Roberto no entendía las complejidades técnicas involucradas y constantemente presionaba para lanzar versiones incompletas. Roberto, le dije esa tarde después de la demo, que había sido un desastre técnico parcialmente encubierto por su habilidad para hablar. Necesitamos hablar sobre la arquitectura del sistema. ¿Qué problema hay ahora?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono, donde revisaba mensajes de los inversores. El problema es que estás prometiendo funcionalidades que no existen todavía. El algoritmo necesita más tiempo de desarrollo. Carlos, los inversores están emocionados. Tenemos una reunión con el fondo de capital de riesgo más grande del país la próxima semana. ¿Y qué vamos a mostrarles? Un sistema que falla el 40% de las veces. Roberto finalmente me miró, su expresión mostrando irritación. Tu trabajo es hacer que funcione. Mi trabajo es conseguir el dinero. Concéntrate en lo tuyo. Durante las siguientes semanas, trabajé 18 horas diarias tratando de cumplir con las promesas irresponsables que Roberto había hecho. El algoritmo de IA que había desarrollado era genuinamente revolucionario, pero necesitaba refinamiento y más datos de entrenamiento para alcanzar su potencial completo. Carlos, ¿por qué el sistema sigue teniendo errores?, me preguntó Sandra, nuestra única desarrolladora junior, mientras revisábamos logs de errores. Porque Roberto sigue prometiendo características que aún no hemos implementado, respondí, señalando las líneas de código problemáticas. Estoy haciendo parches temporales para mantener las demos funcionando. ¿No deberías decirle que necesitas más tiempo? Lo he intentado. Él cree que programar es como cambiar un interruptor de luz. La tensión entre Roberto y yo se intensificó cuando contrató a un consultor técnico senior sin consultarme. Mauricio Herrera llegó con un MBA y 5 años de experiencia en consultoría, pero sin conocimiento profundo de programación o inteligencia artificial. Carlos, me dijo Roberto presentando a Mauricio, él va a ayudarnos a optimizar nuestros procesos técnicos. ¿Optimizar cómo?, pregunté, observando cómo Mauricio examinaba mi código con expresión confundida. Mauricio tiene experiencia liderando equipos de desarrollo en empresas Fortune 500, explicó Roberto. ¿Empresas Fortune 500? ¿Cuáles?, pregunté directamente a Mauricio. Principalmente consultoría de implementación de software empresarial, respondió evasivamente.
Durante la siguiente semana, Mauricio comenzó a cuestionar mis decisiones técnicas sin entender los fundamentos científicos detrás del algoritmo. Sugería cambios que habrían destruido la elegancia y eficiencia del sistema. Carlos, me dijo durante una reunión de equipo, creo que está sobrecomplicando la arquitectura. Podríamos usar frameworks estándar en lugar de desarrollar todo desde cero. Los frameworks estándar no pueden manejar la complejidad de nuestro algoritmo de aprendizaje, expliqué pacientemente. Necesitamos una arquitectura custom para lograr la precisión que prometemos. Pero el desarrollo custom toma mucho tiempo, intervino Roberto. Mauricio tiene razón. Necesitamos soluciones más rápidas. Roberto, si usamos frameworks genéricos, perdemos nuestra ventaja competitiva. Cualquier empresa podría replicar lo que hacemos. Carlos, Roberto me miró con una expresión que no reconocí. Creo que estás demasiado apegado a tu código. A veces hay que tomar decisiones pragmáticas. El día del desastre llegó durante nuestra presentación más importante, una demo en vivo para un grupo de inversores internacionales que podrían financiar nuestra expansión global. Roberto había insistido en mostrar funcionalidades que yo había advertido específicamente que no estaban listas. Ahora verán cómo nuestro algoritmo predice con precisión del 95% las preferencias de compra, anunció Roberto con confianza mientras yo inicializaba la demo. Mi corazón se hundió cuando vi los primeros resultados. El sistema estaba devolviendo predicciones completamente erróneas. Los datos de entrenamiento que Mauricio había optimizado habían corrompido el modelo de aprendizaje automático. Carlos. Roberto me miró con pánico cuando los inversores comenzaron a hacer preguntas sobre las discrepancias obvias en los resultados. El sistema necesita recalibración, murmuré, tratando de hacer ajustes en tiempo real. Disculpen, Roberto se dirigió a los inversores con una sonrisa forzada. Tenemos algunos problemas técnicos menores. Los siguientes 15 minutos fueron agonizantes. El sistema falló repetidamente mientras yo trataba desesperadamente de solucionar problemas que habían sido introducidos por las optimizaciones de Mauricio. Los inversores se marcharon educadamente, pero claramente decepcionados. Roberto cerró su laptop con fuerza después de que salieron. ¿Qué diablos pasó ahí?, me demandó. Te advertí que el sistema no estaba listo. Las modificaciones que Mauricio hizo al conjunto de datos rompieron el modelo de entrenamiento. ¿Estás culpando a Mauricio de tu incompetencia? Roberto, yo diseñé este algoritmo. Sé exactamente lo que salió mal y por qué. Tal vez ese es el problema, dijo, su voz volviéndose peligrosamente tranquila. Tal vez necesitamos perspectivas más modernas. Al día siguiente, Roberto organizó una reunión de equipo. Mauricio estaba presente, junto con Sandra y los 2 desarrolladores junior que habíamos contratado recientemente. He estado reflexionando sobre la dirección técnica de Technova, comenzó Roberto. Creo que necesitamos cambios significativos en nuestro enfoque de desarrollo. Pude ver hacia dónde se dirigía esto. Carlos ha hecho un trabajo admirable estableciendo nuestros fundamentos técnicos, continuó, pero creo que hemos superado la etapa donde una sola persona puede manejar toda la arquitectura del sistema. Roberto, intervine, el problema no es la arquitectura. El problema es que seguimos implementando cambios sin entender sus implicaciones. Exactamente mi punto, dijo Mauricio. Necesitamos procesos más estructurados y transparentes. ¿Transparentes?, pregunté. Todo mi código está documentado y disponible para el equipo. Pero es muy complejo para que otros lo mantengan, argumentó Mauricio. Necesitamos soluciones más estándar. Roberto asintió. He decidido que Mauricio va a liderar la reestructuración técnica. Carlos, vas a trabajar bajo su supervisión. El aire se salió de mis pulmones. En 3 años, había construido cada línea de código crítica en la plataforma. Había desarrollado algoritmos que empresas como Google estarían interesadas en licenciar. Y ahora Roberto me estaba degradando para poner a un consultor sin experiencia en IA a cargo de mi trabajo. Roberto, necesitamos hablar en privado, dije. No, creo que es importante que todo el equipo escuche esto. Necesitamos transparencia total. La humillación que siguió fue sistemática y brutal. Roberto enumeró una lista de problemas de rendimiento que eran en realidad consecuencias directas de sus propias decisiones apresuradas.
Mauricio agregó comentarios sobre la necesidad de modernizar el código, demostrando con cada palabra que no entendía los principios fundamentales del sistema. Tu código es basura, Carlos. Estás fuera del proyecto, me despidió finalmente delante de todos los presentes. Busca trabajo en soporte técnico. El silencio en la oficina era ensordecedor. Sandra me miró con expresión de shock. Los desarrolladores junior evitaron el contacto visual. Empaqué mi laptop sin decir palabra, junto con mis notas personales y los respaldos de mi investigación que había estado desarrollando de manera independiente durante los últimos 6 meses. Lo que Roberto no sabía, lo que nunca se había molestado en descubrir, era que mi algoritmo de IA había evolucionado mucho más allá de lo que Technova estaba implementando. Durante mis noches de trabajo solitario, había desarrollado una versión completamente nueva que podía procesar patrones de comportamiento con una precisión del 98.7%. También había estado en comunicación discreta con varios laboratorios de investigación de IA en Silicon Valley, quienes habían mostrado interés extraordinario en mi trabajo después de leer un paper que publiqué de manera independiente. 2 semanas después de mi despido, mientras Roberto luchaba por mantener el sistema funcionando sin mi presencia, recibí una llamada que cambiaría todo. «¿Carlos Mendoza?», preguntó una voz con acento californiano. «Sí, habla Carlos. Soy David Kim, VP de Ingeniería de Google AI. Hemos estado siguiendo su trabajo en algoritmos de predicción comportamental». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Mi trabajo? Su paper sobre redes neuronales adaptivas para predicción de preferencias ha causado gran interés aquí. Nos gustaría discutir una posible adquisición de su tecnología. ¿Adquisición? Específicamente, estamos interesados en licenciar exclusivamente su algoritmo y potencialmente ofrecerle una posición senior en nuestro equipo de Google AI. La ironía era perfecta. El mismo algoritmo que Roberto había llamado basura ahora tenía la atención de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Señor Kim, debo aclarar que desarrollé esta tecnología de manera independiente. No tiene afiliación con mi antigua empresa. Entendemos perfectamente. Hemos hecho nuestra investigación legal. Su trabajo está completamente documentado como desarrollo independiente. 3 días después, Roberto me llamó por primera vez desde mi despido. «Carlos», su voz sonaba tensa, ¿podríamos hablar? ¿Sobre qué, Roberto? Sobre tu situación con Google. ¿Qué situación? Carlos, no juegues conmigo. Sé que están interesados en tu algoritmo. ¿Cómo te enteraste? David Kim de Google me llamó preguntando sobre tu trabajo anterior. Aparentemente quieren licenciar algo que desarrollaste. Sí, mi algoritmo de predicción comportamental. Pero ese algoritmo lo desarrollaste mientras trabajabas para Technova. No, Roberto. El algoritmo que desarrollé para Technova era una versión simplificada. La versión que le interesa a Google la desarrollé completamente por mi cuenta, en mi tiempo libre, usando mis propios recursos. Hubo un largo silencio. Carlos, seamos razonables. Podríamos trabajar juntos en esto. Technova podría ser el partner local de Google para implementar tu tecnología. ¿Partner local? Roberto, hace 2 semanas me dijiste que buscara trabajo en soporte técnico. Las cosas han cambiado. Sí, han cambiado. Ahora que mi código basura le interesa a Google, de repente soy valioso otra vez. Carlos, cometí un error. El equipo no funciona sin ti. ¿Qué equipo? Mauricio está a cargo de la reestructuración técnica, ¿recuerdas? Mauricio renunció. Resultó que no podía manejar la complejidad del sistema. Por supuesto que no podía. El algoritmo que yo había desarrollado requería comprensión profunda de matemáticas avanzadas, teoría de probabilidades y aprendizaje automático. Mauricio tenía un MBA y experiencia en consultoría de implementación. Roberto, Technova ya no es mi problema. Tengo una oferta de Google por 8 cifras por mi tecnología, más una posición como investigador principal. 8 cifras. Sí. Resulta que mi algoritmo, basura, puede revolucionar la publicidad personalizada, el comercio electrónico y la predicción de mercados. La llamada terminó en silencio. 6 meses después, firmé el contrato con Google AI.
Mi algoritmo se convirtió en la base de su nueva plataforma de predicción comportamental, usada por millones de empresas globalmente. Technova colapsó 3 meses después de mi partida. Sin el algoritmo principal y sin mi expertise técnica, no pudieron mantener las promesas hechas a los inversores. Roberto tuvo que cerrar la empresa y vender los activos para pagar las deudas. Mauricio regresó a la consultoría empresarial. Sandra y los desarrolladores junior encontraron trabajo en otras startups. Roberto intentó iniciar una nueva empresa, pero su reputación en el ecosistema de startups había sido dañada permanentemente. Los inversores recordaban el colapso de Technova y su incapacidad para retener talento técnico clave. Hoy trabajo desde el campus de Google en Mountain View, liderando un equipo de investigación de IA de clase mundial. Mi algoritmo procesa billones de puntos de datos diariamente, generando ingresos de miles de millones de dólares anuales para Google. Roberto me contactó una vez más, un año después del cierre de Technova. Quería saber si Google tenía posiciones disponibles para él. Roberto, le dije durante esa llamada final, el talento técnico no es intercambiable. No puedes simplemente reemplazar a las personas que construyen la tecnología que hace funcionar tu negocio. Lo sé, admitió. Cometí el peor error de mi vida. No cometiste un error, le corregí. Revelaste quién eres realmente cuando las cosas se pusieron difíciles. A veces las amistades no sobreviven al éxito. Especialmente cuando una persona confunde liderar con controlar, y soñar con ejecutar. Roberto nunca entendió que despedir al arquitecto de tu éxito es como demoler los cimientos de tu casa porque no te gusta el color de las paredes. El código nunca miente. Y mi código demostró ser todo menos basura.